Muy buenas tardes, hermanos. Ya es un placer en verlos y la primera cosa me gustaría agradecer a Esther de Vincel que nos mandó de su marido, el hermano Miguel Vincel, tocando el piano y muchísimas gracias por la música. Y era un placer en ver también cosa que no tenemos la tecnología todavía como ah, para mostrar lo que estamos tocando, solamente tocar. Muy bien, ya en esta tarde, antes de comenzar, voy a orar y dar algunas de las peticiones de las cosas que hemos recibido de miembros de la iglesia y de fuera de la iglesia por las cuales estamos orando. Y después voy a dar algunos anuncios. Ya, Padre, entramos en tu presencia con el deseo de pedir tu ayuda para nuestros hermanos alrededor del mundo que como nosotros están sufriendo las consecuencias de este virus. Te ruego tu bendición sobre cada uno de ellos y te pido, Padre, que tú nos guardes de este virus también. Ya pedimos por nuestro país aquí en Estados Unidos, que tú des a los gobernantes un espíritu correcto en cómo guiar al país y que les des tu sabiduría, Padre. En tercer lugar, pedimos por todos los miembros de nuestra iglesia que sean guardados de esta enfermedad y por los estudiantes de la facultad bíblica alrededor del mundo, que tú les estés cuidando, que muy pronto puedan haber más graduados. Padre, te pido a la misma vez por nuestros misioneros, por Carlos Maldonado en Honduras y por los hermanos de Fermín Jiménez, que es sus parientes que están lejos de él. Te ruego por ellos también y por Fermín, por el hermano Benjamín Méndez y por el hermano Herminio Encinos. Te ruego que tú estés cuidándoles y que ellos puedan aún alcanzar a más almas con el Evangelio. Ya pedimos también por nuestra iglesia que haya oportunidades aquí para evangelizar y testificar a los perdidos de cómo ser salvos. Ya pedimos por la hermana Willen con su colega que está enferma con un tumor en la cabeza. Te ruego más que nada que ella sea salva también. Por el hijo de Janet, que tú le cuides en el camino como es camionero. Te pido por mi sobrino Kenny McCubbins, que él también en estos días entienda el Evangelio y sea salvo. Te pido lo mismo por mi hermano, que él también oiga el Evangelio y que sea salvo, con los dos en gran peligro de enfermedad. También pedimos por Gracie, la Gracia, que es mi nieta, que
tú le levantes en su salud. También por Denise Flores, que tú continúes cuidándole y que con su sistema débil ahora que ella no sufra más de este virus. Ahora, por todos nuestros miembros que no tienen trabajo ahora, te ruego especialmente, y por los que trabajan en el área de salud, que tú también les cuides. También, Padre, pedimos por Caroline Leatherwood, que está sufriendo con los riñones, que tú le levantes de la cama, que ella pueda servirte otra vez con mucho ánimo. Ahora pedimos que tú realmente nos diriges y nos guíes a través de este culto, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, es un placer en poder dirigirme a ustedes, aunque cuánto me gustaría más ver sus caras aquí en la iglesia, y nunca aprecié cuánto ya es en poder ver sus caras. De parte de anuncios, ya como dije, esta semana que viene no tendremos culto aquí en la iglesia y vamos a ver, yo he escuchado que el presidente está diciendo que este va a durar todo el mes de abril todavía, pero puede ser que haya un milagro y pase todo y para el fin de abril pudiéramos reunirnos otra vez, me gustaría. Pero vamos a considerar esto de una semana en otra. Gracias a los que trajeron y dejaron sus diezmos, y les amonesto a los otros hermanos de la iglesia que por favor recuerden que la iglesia todavía tiene que pagar la luz, el agua, a los misioneros y a las otras cosas. Ya debemos estar todavía cooperando en adelantar la obra del Señor aquí. Así que no se olviden. Miércoles de noche en inglés, vamos a tener el culto en inglés a las 7 y a las 7:45 en español. Así que con estos anuncios vamos a orar y después entremos en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradezco por la oportunidad que tenemos de pasar este momento en estudiar tu palabra. Te ruego, Padre, que nunca olvidemos que este es lo principal para que existe tu iglesia, para poder predicar tu palabra, no solamente a los creyentes, sino también existimos para alcanzar el mundo con el Evangelio. Este es un día cuando el mundo más que nada necesita saber de la salvación que hay en Cristo. Te ruego tu bendición ahora sobre tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ahora les voy a rogar que busquen en sus Biblias 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 a 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 a 17. Hoy, una introducción a la escatología, y esta es la segunda parte.
segunda parte de la introducción a la escatología. Segunda Timoteo 3, 16 a 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya la Biblia aquí nos dice claramente que la enseñanza de doctrina, como la doctrina de la escatología, es muy importante porque la doctrina es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 cosas se hace por medio de la enseñanza de doctrina. No es puramente para enseñar, aunque este es solo en sí una buena razón para enseñar la doctrina, porque hay mucha enseñanza en esto. Pero es también para redarguir. Este es lo que la Biblia dice para poner derecho lo que está torcido. Y además para corregir, o sea que lo que está mal hay que corregir. Y también para instruir en justicia, o sea que la doctrina me enseña cómo vivir justamente en este mundo. Pedro también dijo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12, algo muy similar. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán siendo quemados se fundirán? Hermanos, Pedro aquí nos dice que la doctrina de la segunda venida de Cristo, una parte de escatología, debe cambiar nuestras vidas, porque debemos considerar que las cosas de este mundo van a terminar y nosotros debemos vivir una vida piadosa mientras. Los peligros de estudiar la profecía hemos dado la semana pasada. Así que ahora, el hecho de negar la segunda venida. Vamos a hablar de esto, porque hay los que hoy dicen, no importa. Si negamos la segunda venida de Cristo, una de las claves de interpretación de escatología, ya que importa si todavía vivimos aquí predicando el Evangelio. Una parte del Evangelio es que Cristo viene otra vez y nos va a arrebatar de este mundo y después viene con nosotros para reinar. Así que sí es importante. Aún en tiempos apostólicos habían estos incrédulos que estaban enseñando en contra de la segunda venida de Cristo. Leemos de esto otra vez en 2 de Pedro, capítulo 3, y el versículo 4, diciendo que Pedro y diciendo
¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Habían escarnecedores en el tiempo apostólico. Escarnecían ya la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y Pedro aquí dice que estos estaban diciendo en su día. ¿Dónde está la promesa? No había un diluvio más que una vez. De la segunda venida de Cristo ya no se puede ver. Los gnósticos del día de los apóstoles también hablaron en contra de la segunda venida. Leemos esto en 1 de Juan, el capítulo 4, versículo 13. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya debemos, hermanos, cuidarnos de hablar de que este es algo que es nuevo. No, no es nuevo. Los escarnecedores existían en el primer siglo y los gnósticos existían. Y ya estaban en el mundo en el día en que Juan escribió Primera de Juan. Así que hoy en día no hablamos más por un momento de lo que pasó en el tiempo apostólico. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando hoy. Hay interpretaciones falsas en nuestro día también. Hay los que dicen que la segunda venida de Cristo es una venida espiritual. O sea que no es una venida física en persona, sino espiritualmente. Ellos ya dicen esto y siempre citan los mismos versículos. Por ejemplo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dicen, ¿veis? Cristo viene a morar en nosotros. Esta es la segunda venida. No es que Él va a venir otra vez para arrebatar a su iglesia y después para reinar sobre el mundo. También citan a Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero mis hermanos, es la esperanza de gloria, no la realidad de gloria. La venida de Cristo en gloria es una realidad, no la esperanza. Ahora no estamos esperando meramente que haya personas salvas. Esperamos que Él venga personalmente del cielo, la segunda venida de Cristo. Tito dice esto en Tito 2:13, cuando Pablo le escribió a Tito diciendo, aguardando la esperanza
es esperanza, porque todavía estamos esperando, es algo futuro. Esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando todavía la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestros gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay otra interpretación falsa en el día en que vivimos. Hay los que dicen que la segunda venida se ocurre en la muerte de cada miembro de la iglesia. Pero no es posible que esto sea la segunda venida, ni el rapto. Porque en el rapto hay una resurrección de todos los muertos en Cristo Jesús. Y en la segunda venida en gloria, ya no es en la muerte de cada creyente, porque Cristo tiene que tomar el trono de su padre David en Jerusalén y reinar sobre el mundo entero por 1000 años. Ellos citan a Lucas 16:21. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este no es la segunda venida en Cristo y tampoco es el rapto de la iglesia. Segunda a Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Tampoco es el rapto. Es la promesa que no voy a pasar dormido toda la vida después de morir. No. Yo todavía voy a vivir y voy a estar con Cristo esperando la resurrección de mi cuerpo. Primera Tesalonicenses 4:16 bien nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. No dice que yo voy a subir al paraíso como Lázaro o como Segunda Corintios 5:8, no. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera cosa que tiene que ocurrir para que ocurra después la segunda venida de Cristo en gloria. Hay una tercera interpretación que niega a la verdad de la segunda venida de Cristo. Esta interpretación dice que la segunda venida de Cristo era la venida del Espíritu Santo. Ellos citan a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esto no habla nada de reinar sobre el mundo. No. La segunda venida de Cristo no es la venida del Espíritu Santo. Hechos 2:33-36 dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, esta era otra cosa, ha derramado esto que vosotros veis y oís,
porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto todavía estamos esperando. Sepa pues, certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él tiene que venir a reinar. Ya aún continuando adelante en Hechos capítulo 3, versículo 20 dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ya este es lo que esperamos. Ya vino el Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo no era, como Pedro dijo, no era la venida de Cristo por segunda vez. Era otra cosa. Nosotros ya tenemos que esperar ahora la venida de Jesucristo, la segunda venida. ¿Cuán segura es su segunda venida? Vamos a hablar un ratito sobre la seguridad de la segunda venida. En el Antiguo Testamento aseguró una segunda venida de Cristo en las profecías de su genealogía. Él era simiente de la mujer en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él dice, va a poner, es algo futuro. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo no le ha herido todavía a Satanás en la cabeza. Pero Satanás sí le hirió a él en el calcañar. No pudo matarle de todo. Él resucitó al tercer día. También se encuentra en la profecía de que la simiente sea un semita. Génesis 9:26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Sí, algún día Canaán va a ser siervo de Sem. El semita que tiene que venir el Señor Jesucristo. Tenía que ser simiente de Abraham, según Génesis 12:3. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todavía Él no está reinando sobre todas las familias de la tierra. Ya tenemos que esperar ver el día que Cristo maldice a los que han maldito a Israel. En cuarto lugar, es la simiente de Isaac. Génesis capítulo 26, versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todavía Dios no ha cumplido plenamente esta promesa. Esperamos
el Mesías. Este es lo que el judío lo llama al Mesías, a Cristo. Tiene que venir la segunda vez. Se encuentra la promesa de la segunda venida también en la profecía de la simiente de Jacob. Génesis 28, versículo 14. Será tu descendencia, tu simiente, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Encontramos también en la profecía de la simiente de Judá. Génesis 49, versículo 10, dice, no será quitado el cetro de Judá, o sea, la autoridad de reinar, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ya esperamos ver este día, cuando venga Silo, ya él, que es la simiente de Judá. Ahora, las profecías de su nacimiento también nos hablan de que él tiene que venir otra vez para reinar. Tenemos la profecía de Números 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Ya, ¿para qué salió una estrella en el nacimiento de Cristo? Fue profetizado. Saldrá estrella, directamente refiriéndose a Cristo de Jacob. Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Mateo nos dice en Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, la estrella profetizada, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Él tiene que venir a reinar todavía. Él tiene que ser rey. Él vino la primera vez como Salvador, muriendo en la cruz. Él viene la segunda vez para reinar sobre este mundo. Vemos en las profecías de la Virgen, en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto vemos ya que este niño que habría de nacer, Isaías nos dice, profetiza en capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya tenemos que ver el día que Él es no solamente el Salvador, sino el que se siente con el cetro para reinar. Él
que le preparó el camino, o sea, Juan el Bautista, también fue profetizado. Y esto nos fue profetizado en Isaías capítulo 40 y el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El tiempo bien fue profetizado. En Daniel el capítulo 9, primeramente profetizó el tiempo en que tenía que venir a morir en la cruz, pero después profetizó también que habría de venir a reinar. Daniel 9, 24. 70 semanas, y este es 77, o sea, 490 años, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ahora, la última cosa no tiene que ver con su muerte. Las primeras cosas sí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69 a 7 en total hasta allí. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ya después de todo esto, Mesías tenía que morir, pero no por su propia cuenta. Y el pueblo que de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto pasó en 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana todavía futura. Esto es después. El pacto confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Todavía no hemos visto el que viene para derramar la ira de Dios sobre el desolador. Este todavía es futuro, es la segunda venida de Cristo. Las profecías de sus oficios también nos demuestran ya la necesidad de la segunda venida. Deuteronomio 18, 15 y 18 dice: profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Versículo 18, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Todavía no hemos visto el cumplimiento de estas profecías, pero pronto se va a ver. El rey fue profetizado también, Génesis 49, versículo 10.
no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Bueno, si no hay segunda venida, no fue afirmada para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Necesitamos la segunda venida de Cristo para cumplir esta profecía hecha a David. Lucas 1, 31 a 33. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Todavía no le ha dado. Así que este no fue cumplido todavía. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Todavía esperamos el cumplimiento de esta promesa, la segunda venida de Cristo. Como sacerdote también fue profetizado de que venga. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Todavía no hemos visto el cumplimiento de este sacerdote cuyo tiempo sacerdotal no termina. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Todavía esperamos. Y por supuesto, Pablo también menciona esta profecía en Hebreos 5, 5 a 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciendo sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios profetizó bien en todas sus profecías la segunda venida de Cristo. Ya podemos ver en todas las profecías del Antiguo Testamento. Y aunque estas profecías son bien claras, hay muchos hoy en día que niegan la segunda venida de Cristo. El domingo que viene, con el favor de Dios, vamos a considerar más en cuanto a las cosas del futuro. Hay muchas cosas que estamos esperando, clave para nosotros. La esperanza bienaventurada del rapto de la iglesia y después la segunda venida de Cristo en gloria. Vamos a ver esto el domingo que viene. Vamos a orar. Padre, gracias que tu palabra hace bien en claro que Cristo viene otra vez. A pesar que hay muchos que niegan la segunda venida, ya sabemos que tu palabra bien claramente nos habla de su segunda venida. Ayúdanos a quedarnos firmes en estos días de mucho temor,
porque ya sabemos no solo que vamos a estar contigo eternamente, sino que tú vas a venir con nosotros para reinar aquí en este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.